A las 5:47 de la mañana, la pantalla de mi teléfono se iluminó en la oscuridad de la habitación. No era un mensaje de texto común, era una alerta de la aplicación de mi banco. Una sola línea, resaltada en rojo intenso, acceso denegado. Deslicé el dedo por la pantalla, sintiendo el frío del cristal bajo la yema, mi fondo de fideicomiso, los $350,000 que mi difunto esposo había dejado para mi seguridad. Estaba congelado. Intenté iniciar sesión 2 veces más. La misma bandera roja parpadeaba, implacable, indicando que mi cuenta estaba suspendida por cambios recientes de autorización. Me senté en el borde de la cama. La casa estaba en absoluto silencio. En el piso de arriba, mi hijo Tomás y su esposa Isabel dormían en las habitaciones que yo les había cedido hace 3 años para que pudieran ahorrar. Marqué el número de Tomás. Contestó al tercer tono. Su voz carecía de la ronquera habitual del sueño. Estaba despierto. Estaba esperando la llamada. Tomás. Mi cuenta del fideicomiso está bloqueada, dije, sin elevar el tono de voz. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No fue sorpresa. Fue el cálculo de alguien repasando un guión ensayado. Mamá, tuve que intervenir, dijo Tomás con una calma escalofriante. Isabel y yo hemos notado que estás muy olvidadiza últimamente. Hablamos con un asesor. Fue por tu propio bien. Necesitábamos proteger tu futuro antes de que cometieras un error. No respondí. La frase flotó en el aire, pesada y tóxica. Colgué el teléfono. No hubo gritos, no hubo reproches. Me levanté, me di una ducha de agua fría y me vestí con el traje sastre azul marino que usaba para las reuniones importantes. Me puse unos zapatos cómodos pero formales. Tomé mis llaves y mi bolso mientras conducía hacia la sucursal bancaria. Con las calles de la ciudad aún vacías y envueltas en la niebla matutina, comprendí que la traición no había ocurrido esa madrugada. Había comenzado mucho antes. La sucursal bancaria abrió a las 9:00 en punto. El gerente, un hombre amable llamado Arturo, que conocía a mi familia desde hacía una década, me hizo pasar de inmediato a su oficina de paredes de cristal. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y preocupación profesional. Giró el monitor de su computadora hacia mí. En la pantalla había un documento escaneado, un poder notarial con fecha de hacía 2 días, otorgando a Tomás control absoluto sobre mis decisiones financieras y médicas. Al pie de la página, mi firma. La miré detenidamente. Era una falsificación decente, pero carecía de la presión fuerte en la letra N, que siempre aplico por costumbre. Además, el documento iba acompañado de una carta membretada de un médico que jamás había visto en mi vida, afirmando que yo sufría de un deterioro cognitivo temprano. Nayeli, dijo Arturo bajando la voz, si usted no firmó esto, estamos ante un caso de fraude grave. Falsificar un poder para acceder a un fideicomiso es un delito. Puedo llamar a las autoridades en este mismo momento y presentar la denuncia formal. Miré el documento. Pensé en Tomás, en cómo siempre evitaba el conflicto, y en Isabel, quien seguramente había redactado ese papel en la computadora de mi propia casa. Llamar a las autoridades significaba años de juicios, interrogatorios y el desgaste de mi propia energía. No iba a entregarles más de mi tiempo. No. Arturo, respondí con firmeza. No habrá denuncias. Quiero que anules este documento inmediatamente, que certifiques mi identidad y mi estado de lucidez aquí mismo. Luego, vas a transferir todos los fondos a una nueva cuenta bajo un número distinto, con nuevas contraseñas y una restricción que requiera mi presencia física para cualquier retiro mayor a $100. Arturo asintió. Comprendiendo que mi decisión era definitiva, firmé los nuevos papeles, asegurando mi dinero detrás de un muro impenetrable. Al salir del banco, el aire fresco me golpeó el rostro. Mi cuenta estaba a salvo, pero el problema real seguía viviendo en mi segundo piso. El trayecto de regreso a casa fue un ejercicio de memoria. Recordé cómo, poco a poco,
Tomás e Isabel se habían adueñado de mi espacio. Primero fue el estacionamiento, obligándome a dejar mi auto en la calle. Luego, sus cajas en el pasillo, sus muebles reemplazando a los míos en la sala. Y finalmente, la expectativa de que yo cocinara porque ellos llegaban muy cansados del trabajo. Me habían convertido en una invitada en mi propia propiedad. Una empleada sin sueldo a la que ahora intentaban jubilar a la fuerza. Aparqué en la calle y entré por la puerta principal. Isabel estaba en la cocina, vestida con su ropa deportiva de marca, revisando su teléfono mientras bebía de una de mis tazas favoritas. Me miró de reojo, fingiendo naturalidad, pero noté la tensión en sus hombros. Seguramente Tomás le había dicho que yo había colgado la llamada. Nayeli. Qué bueno que llegas, dijo Isabel. Sin mirarme a los ojos, Tomás se fue a trabajar. Dejamos pechugas de pollo en el refrigerador. Queremos comer a las 2 en punto. Tenemos prisa hoy y por favor, no te olvides de pasear al perro. Ayer se hizo en el patio. Me detuve en el umbral de la cocina. Durante 3 años habría sentido. Habría descongelado el pollo y habría tomado la correa del perro, justificando mi sumisión con la idea de ayudar a la familia. Esta vez la observé en silencio durante largos segundos. Su incomodidad se hizo evidente cuando finalmente levantó la vista del teléfono, sin decir una sola palabra. Caminé hacia la encimera. Tomé la llave de repuesto de mi casa, que ellos dejaban en un plato de cerámica. Me preparé un café negro y salí hacia el jardín trasero. Me senté en mi mecedora, dejando que el pollo permaneciera congelado en su caja plástica. Isabel iba a tener que aprender a cocinar. El silencio desde el jardín me permitió pensar con absoluta claridad. Si Tomás e Isabel creían que yo era demasiado senile para manejar mi propio dinero, ciertamente era demasiado anciana para subsidiar su estilo de vida. Saqué mi tableta electrónica y abrí la aplicación de mi tarjeta de crédito principal, esa que usaba para los gastos comunes de la casa. Comencé a revisar el historial, el recibo de la luz, el pago del agua, el servicio de Internet de alta velocidad que Isabel exigía para sus videollamadas, las suscripciones a 4 plataformas de streaming diferentes, el seguro de los 2 teléfonos celulares. Todo estaba domiciliado a mi tarjeta. Con movimientos lentos y precisos, comencé a cancelar los pagos automáticos uno por uno. Di de baja los servicios de streaming y desvinculé mi tarjeta de las aplicaciones de entrega a domicilio que usaban casi a diario. Luego, llamé a la compañía de Internet y cambié la contraseña del Wi-Fi. Mi red, que ahora se llamaba simplemente Nayeli-privada, quedó fuera de su alcance. A las 2 de la tarde, escuché los pasos pesados de Isabel bajando por las escaleras. Se asomó al jardín trasero, con el rostro enrojecido por la frustración. Nayeli. El pollo sigue en el refrigerador, exclamó, y el Internet no funciona. Estoy a la mitad de mi jornada y no puedo conectar la computadora. ¿Qué tocaste en el router? Di un sorbo a mi café, que ya estaba tibio, y la miré con tranquilidad. No toqué nada que no sea mío, Isabel, pero creo que deberías revisar el saldo de tus datos móviles. Y sobre el almuerzo, hay aplicaciones maravillosas en el teléfono para pedir comida. Claro, tendrán que usar su propia tarjeta. Isabel abrió la boca para protestar, pero la cerró de golpe, desconcertada por mi tono neutral. Subió las escaleras pisando fuerte. Ese fue solo el primer hilo cortado. Esa misma tarde, Tomás llegó más temprano de lo habitual. Lo vi caminar por el pasillo desde la ventana del jardín. Tenía el ceño fruncido y sostenía su teléfono celular como si estuviera a punto de romperse. Salió al patio, donde yo estaba podando los rosales, una tarea que siempre me había traído paz. Mamá empezó, intentando usar ese tono condescendiente que había ensayado en la mañana. Isabel me dice que cancelaste el Internet. Y traté de pedir la cena hace un momento, pero la tarjeta de la casa fue rechazada. ¿Qué está pasando? ¿Estás confundida con las aplicaciones otra vez?
Dejé las tijeras de podar sobre la pequeña mesa de hierro forjado y me quité los guantes de jardinería. Lo miré directamente a los ojos, buscando al niño que crié, pero solo encontré a un hombre cómodo en su egoísmo. No estoy confundida, Tomás. Simplemente estoy siguiendo su brillante evaluación sobre mi salud mental. Sí, como le dijiste al banco, soy incapaz de gestionar mis propias finanzas y necesito que intervengas por mi propio bien. Entonces claramente no estoy en condiciones de administrar los pagos de su internet, sus suscripciones, su electricidad ni sus cenas. Tomás palideció. Dio un paso atrás, balbuceando. Mamá, eso del banco era solo una precaución. No queríamos que te sintieras mal, pero Isabel apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una actitud desafiante. Mira, Nayeli, somos familia. No puedes simplemente cortarnos los servicios básicos. Vivimos aquí, hacemos compañía, somos un equipo. Sonreí, una sonrisa pequeña y carente de calidez. La familia no falsifica firmas. La familia no miente sobre diagnósticos médicos. Y los equipos comparten los gastos. A partir de mañana, los recibos llegarán a su puerta. Asegúrense de pagarlos antes del corte. Recogí mis tijeras y entré a la casa, dejándolos solos en el patio, bajo la sombra de los rosales. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026, recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. A la mañana siguiente, me preparé para ir al mercado. Tomé mi bolso y salí por la puerta principal. Al llegar al borde de la acera, noté que mi coche no estaba. El espacio donde solía estacionarlo estaba vacío. Caminé de regreso a la casa y encontré a Isabel en la sala, revisando unas revistas. ¿Dónde está mi auto?, pregunté, con la voz nivelada. Isabel ni siquiera se inmutó. Tomás se lo llevó al trabajo. Su coche tenía un ruido raro. Además, después de lo de ayer, pensamos que quizá no es seguro que manejes. A tu edad, los reflejos ya no son los mismos. Nayeli, es por tu seguridad. Era una jugada baja, un intento de recuperar el control limitando mi movilidad. En lugar de discutir, de gritar o de exigir que llamara a Tomás. Asentí lentamente. Caminé hacia la avenida principal y tomé un taxi. Mi destino no fue el trabajo de mi hijo, sino una gran ferretería en el centro de la ciudad. Compré un candado de seguridad para volantes, de acero forjado y color amarillo brillante, diseñado para ser inquebrantable. Regresé a casa y esperé a las 6 de la tarde. Tomás estacionó mi coche frente a la casa. Entró rápidamente, evitando el contacto visual. Esperé 10 minutos, salí con mi llave de repuesto. Entré al vehículo y coloqué el pesado bastón de acero cruzando el volante. Hizo un sonido seco y definitivo al encajar. Guardé la pequeña llave en mi bolsillo y volví a entrar. A la mañana siguiente, escuché los pasos apresurados de Tomás saliendo de la casa, seguidos de un largo silencio. Luego, la puerta principal se abrió de golpe. Mamá llamó a Tomás desde el pasillo. Hay un candado gigante en el volante de tu coche. No puedo quitarlo y voy a llegar tarde. Salí de mi habitación, sosteniendo mi taza de té. Lo sé, dije tranquilamente. Como me explicaron ayer, mis reflejos ya no son los mismos. He decidido que el coche no se moverá más hasta que yo lo considere seguro. Te sugiero que llames a un taxi. El tráfico a esta hora es terrible. Los días siguientes transcurrieron en una guerra fría.
sin mi tarjeta para subsidiar sus vidas. La dinámica de la casa cambió drásticamente. El fin de semana, como era costumbre, Isabel bajó con 2 enormes cestas de ropa sucia. Las dejó frente a la puerta del cuarto de lavado, esperando que yo pasara mis sábados separando colores y planchando camisas, tal como había hecho durante los últimos 3 años. Observé las cestas. No dije nada. Encendí la lavadora, pero solo introduje mis propias sábanas y mi ropa. Cuando terminaron de secarse, doblé cuidadosamente mis prendas, apagué las luces y cerré la puerta del cuarto de lavado con llave. Dejé sus cestas exactamente donde las habían puesto, intactas. A la hora de la cena, preparé un filete de pescado al horno con vegetales y una copa de vino blanco, exclusivamente para mí. El aroma llenó el primer piso. Tomás bajó las escaleras, atraído por el olor, miró mi plato solitario en la mesa del comedor y luego miró hacia la cocina limpia y vacía. «Mamá, ¿no hiciste de cenar para todos?», preguntó, sonando más como un niño ofendido que como el hombre que había intentado robar mi futuro. No respondí, cortando un trozo de pescado. Cocinar para 3 requiere mucho esfuerzo. Mi supuesto deterioro cognitivo me demanda simplificar mis tareas. La cocina está disponible si quieren prepararse algo. Tomás se quedó parado en el umbral, incómodo. «Mamá, esto se está saliendo de control. Isabel está muy estresada. Solo intentábamos ayudarte. Tienes que dejar de ser tan rencorosa». Dejé los cubiertos sobre la mesa y lo miré fijamente. No había ira en mí, solo una profunda y fría decepción. Falsificar mi firma para robar el dinero que tu padre dejó para mi vejez no fue un acto de ayuda, Tomás. Fue un robo. Y esto no es rencor. Son simplemente las consecuencias de vivir con alguien de quien ya no confío. Cierra la puerta al subir, por favor. El domingo por la tarde, el timbre sonó. Isabel había invitado a sus padres a tomar café. Era un movimiento táctico evidente. Quería mostrarles lo difícil y deteriorada que me había vuelto para justificar sus acciones y, probablemente, presionar para que me enviaran a una residencia. Me vestí con un conjunto elegante. Me arreglé el cabello y preparé una bandeja impecable con café recién hecho, tazas de porcelana fina y galletas de mantequilla. Caminé hacia la sala de estar con paso firme y la espalda recta. Los padres de Isabel me saludaron, algo nerviosos, mientras Isabel y Tomás intercambiaban miradas. «Nayeli, qué bien te ves», dijo el padre de Isabel, tomando una taza. «Gracias, Roberto. La tranquilidad de mi propio hogar hace maravillas por la salud», respondí, sirviendo el café con pulso perfecto. Participé en la conversación con lucidez, hablando de la economía, del cuidado de las plantas y de las noticias recientes. Isabel se removía en su asiento, viendo cómo su narrativa se desmoronaba ante sus padres. Antes de que la visita terminara, me levanté y fui a mi despacho. Regresé con un sobre de Manila. Me paré frente a Tomás e Isabel, a la vista de todos. «Tomás, Isabel, ya que estamos en familia y hablando de responsabilidades de adultos, aquí tienen». Le entregué el sobre a mi hijo. Lo abrió confundido. Dentro había un documento sencillo, pero legalmente vinculante que yo misma había redactado. «Ese es un contrato de arrendamiento formal para el segundo piso de mi casa», expliqué con voz suave pero firme. «Incluye el cálculo exacto de la mitad de los servicios de electricidad, agua e impuestos de propiedad. El primer pago vence este viernes. Si sienten que las condiciones no se ajustan a su presupuesto actual, tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar». El rostro de Isabel perdió todo el color. Sus padres miraron hacia el suelo, avergonzados, comprendiendo de inmediato la dinámica de parásitos que su hija había estado ocultando. Yo sonreí y recogí las tazas vacías. El viernes llegó más rápido de lo que ellos esperaban. Durante la semana, el ambiente en la casa había sido denso y silencioso. Isabel intentó ignorar el contrato, asumiendo que yo cedería, que el amor de madre me haría retroceder en el último momento.
Pero yo ya no estaba operando desde el miedo a perderlos. Estaba operando desde el respeto a mí misma. A las 5 de la tarde, Tomás bajó a buscarme. Lo encontré de pie en el pasillo, mirando unas cajas de cartón que yo había bajado del ático y dejado apiladas discretamente cerca de la entrada. «Mamá, no tenemos el dinero del alquiler», dijo, frotándose la nuca. Isabel gastó sus ahorros en la colegiatura privada de su sobrino y yo tengo deudas. Por eso queríamos el control del fideicomiso. Necesitábamos un respiro. Pensamos que no te darías cuenta. Allí estaba la verdad. No era por mi salud. Era por su incompetencia. No sentí lástima, tampoco triunfo. Solo la confirmación de lo que ya sabía. Comprendo, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Las decisiones financieras tienen consecuencias, Tomás. Yo he protegido mi dinero y mi casa. Ya que no pueden cubrir el alquiler de este espacio, asumo que usarán los 30 días de gracia para empacar. Nos vas a echar. A tu propio hijo su voz se quebró, intentando manipularme con la culpa. Yo no los estoy echando. Ustedes están eligiendo irse porque no pueden sostener su estilo de vida por su cuenta. Las cajas en la entrada son para facilitarles el proceso. Tienen mi permiso para usarlas. Di media vuelta y entré a mi habitación. No hubo gritos, ni discusiones interminables. No necesitaba defenderme. Las reglas estaban claras y las llaves de la casa pesaban de manera segura en el bolsillo de mi chaqueta. 3 semanas después, un pequeño camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Tomás e Isabel habían encontrado un departamento pequeño en un barrio más económico, acorde a lo que realmente podían pagar sin mi dinero. Desde la ventana de mi cocina, los vi cargar sus muebles y sus incontables cajas. Isabel no cruzó la mirada conmigo ni una sola vez. Tomás entró un momento antes de irse. Dejó las llaves del segundo piso sobre la encimera. «Adiós», mamá dijo en voz baja. «Adiós, Tomás». «Cuídense mucho», respondí, asintiendo ligeramente. No hubo abrazos dramáticos ni falsas promesas de vernos el domingo. Había una distancia necesaria, un límite físico y emocional que ambos comprendíamos que no debía cruzarse pronto. Cuando el camión finalmente dobló la esquina y desapareció, la casa respiró. Literalmente. Sentí que las paredes se ensanchaban. Subí al segundo piso. Abrí de par en par todas las ventanas para dejar salir el aire viciado y permití que la luz del sol inundara las habitaciones que habían estado oscuras por tanto tiempo. Por la tarde, mi amiga Rosario vino a visitarme. Nos sentamos en el jardín trasero, bajo las bugambilias. Le serví café de olla y compartimos unas piezas de pan dulce. «¿Cómo te sientes?», Nayeli me preguntó, notando el silencio del lugar. Miré hacia la casa, mi casa. El fideicomiso estaba seguro en el banco, creciendo bajo mis propios términos. El auto estaba aparcado en la entrada, libre de candados. Nadie me exigiría la cena esta noche, ni cuestionaría mis decisiones. «Me siento ligera». Rosario, respondí, sonriendo de verdad por primera vez en semanas. Muy, muy ligera. Le di un sorbo a mi café, disfrutando del sonido del viento entre las hojas, dueña absoluta de mi espacio, mi dinero y mi paz. La paz mental y la dignidad no se defienden con lágrimas ni con gritos, sino con límites claros y acciones inmediatas. Descubrí que permitir el abuso y la falta de respeto en nombre de apoyar a la familia es simplemente una forma de traicionarme a mí misma. Cortar las comodidades de quienes se aprovechan de ti no es un acto de venganza, sino de supervivencia y amor propio. Al final, mi mayor fortaleza no estaba en el saldo de mi cuenta bancaria, sino en la capacidad de decir no, cambiar las cerraduras de mi vida y recuperar mi espacio sin sentir ni una gota de culpa. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube.
mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias.